Bendiciones, hermanos, amigos, gente que nos escucha todo este tiempo a través de los videos que hemos estado y que he estado compartiendo la palabra del Señor. Y siempre tiene algo importante, algo interesante para traernos a nuestra vida. En el video anterior te estaba compartiendo mucho tocante a lo que es la familia dentro del espacio, ¿no es cierto?, que uno tiene para poder preparar este video, no extenderse tanto tampoco. Te hablaba de rescatar a la familia. Y a pesar de haberlo intentado, haberlo escuchado, ¿no es cierto?, haber visto en la persona de cada uno de ustedes, tanto el varón como la mujer, ¿no es cierto?, si en algo a lo mejor se estaba fallando en lo que les compartía en el video anterior, puede haber a veces, ¿no es cierto?, una raíz ahí de resentimiento, de amargura, de condenación, diciendo, he estado haciendo mal las cosas, he estado invirtiendo mal el tiempo. Y la verdad que en alguna manera casi todos nosotros, ¿no es cierto?, hemos algo tenido que arreglar en nuestra vida, corregir. Y más cuando tenemos la palabra del Señor que nos va guiando, nos va enseñando cada vez que nos ponemos a leerla, a instruirnos, y cada vez que, ¿no es cierto?, nos están compartiendo de la palabra de Dios, siempre hay algo que en nuestro ser tenemos que cambiar, tenemos que modificar. Y quizás ha habido errores, como te destacaba el otro día, ¿no es cierto?, a través de lo que Dios pretende de cada uno de nosotros, la responsabilidad que aún cada uno tiene. Y seguramente hemos hecho errores ahí. Y quizás algunos de esos errores también te puede llevar a tener una condenación adentro de decir, bueno, no, he fallado, he fracasado, no estoy en los lineamientos de Dios. Pero por eso te quiero compartir en este tiempo esta palabra que está en Romanos capítulo 8. Y mientras tú buscas ahí, da gracias al Señor que permite estar comunicado a través de este medio, a través de internet. Es una herramienta que estamos empleando mucho en este tiempo debido a que, bueno, por obediencia tenemos que acatar lo que dicen las autoridades, guardarnos, cuidarnos, ¿no es cierto? Porque en el que yo me cuido, te estoy cuidando a ti también. Entonces, quiero compartirte en este momento, en Romanos capítulo 8, arrancando versículo 1, dice la palabra de Dios ahí. Ahora pues ninguna condenación, dice, hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible a la ley, dice, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Dice el versículo 5, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, más los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, más la intención del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Dice, así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, dice, no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno, dice, no tiene el Espíritu de Dios, el tal no es de él. Empero si Cristo está en vosotros, dice, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y versículo 11 dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también, dice, vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es una hermosa palabra del Señor y muy buena para compartir en este tiempo, donde, como te he dicho ya varias veces ahí, están pasando cosas todos los días, te enteras de cosas que están sucediendo, quizás algo muy cerca tuyo también, o a veces, ¿no es cierto?, a través de la palabra de Dios, de lo que vamos escuchando, nos damos cuenta de que hay cosas que Dios todavía quiere y pretende que nosotros cambiemos. Por eso que te quiero compartir esta palabra acá de Romanos. Dice, el tiempo que estamos viviendo
no es un momento de juicio si andamos en el Espíritu. El tiempo que estamos viviendo no es un momento de juicio si andamos en el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que nos decía desde el versículo 1. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Si andamos conforme a la palabra de Dios, ¿no es cierto? No debe haber condenación cada vez que Dios a través de la palabra nos refleja los defectos que podemos tener y cosas que podemos ir corrigiendo. Como te destacaba en el video anterior cuando hablaba con respecto a rescatar la familia. Pero la palabra me dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No es un momento de juicio. Yo he escuchado mucho estos días a través de otros ministros y cosas por el estilo, de la misma gente. Este es un juicio de Dios, este es un castigo de Dios lo que estamos pasando. Dios nos está castigando, por eso ha venido todo esto. Yo te digo, esto no es juicio de Dios, no es castigo de Dios. Esto es por la vanidad del ser humano que pretende gobernar y manejar este mundo a su gusto, no conforme a la palabra de Dios. Los juicios de Dios van a venir, pero te puedo asegurar que lo que hoy día pasamos, comparado con los juicios de Dios, no es nada. Cuando realmente descienda el juicio de Dios a la tierra, ¿no es cierto?, a juzgar a todo ser humano, eso sí será terrible, tremendo. Lo que hoy se padece nos puede causar un poco de temor, se puede causar un poco de temor, ¿no es cierto?, para ti y para tu familia. Pero lo que Dios habla como juicio no es comparado con lo que hoy día vivimos. Por eso Dios nos alienta en la palabra de acá. Dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, dice, la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Qué promesa de Dios. Qué palabra de Dios. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado del pecado y de la muerte. Esto pasa en el momento que tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador. De ahí en adelante Dios empieza a tratar una nueva etapa en tu vida, a formar el hombre viejo que Dios nos habla a través de su palabra. Todo lo que está para atrás, cuando tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, Dios dice que lo borra, lo quita de tu pasado. Ahora tú tienes que caminar en una vida nueva, tienes que caminar en un andar nuevo con el Señor. Por eso nos dice acá, dice que a través de Jesucristo, dice, nos ha librado del pecado y de la muerte. Pero con todo lo que está pasando yo tengo temor que me pueda llegar, tengo temor de que me pueda morir. Mire, si aún pasara esta cosa en nuestra vida, la muerte que nos puede llegar es una muerte natural, es una muerte a este cuerpo. Pero no es una muerte y una separación definitiva de Dios. Viene algo mucho más importante, interesante y recompensa, que es una vida eterna con Cristo. Eso sí es importante. Eso sí tenemos que procurar. Por eso nos dice la palabra acá, ¿no?, que Jesús nos ha traído vida, nos ha librado del pecado y de la muerte. En versículo 3 dice, porque lo que era imposible, dice la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley, dice, fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan. Más los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu, ¿qué tarea que tenemos, no? Dice, muy clara la palabra de Dios. Dice, Jesús viviendo en carne humana, pero sin pecado. Jesús fue y vivió igual que nosotros. Un ser humano igual que nosotros. La diferencia es que en él no había pecado. Pero dice que cargó en él nuestros pecados para darnos la oportunidad de escapar a la ley, como estamos leyendo acá. Dice, y la ley nosotros nos llevaba a la muerte en una vida eterna sin Cristo en el infierno. Quiero decirte, tú que no conoces de las cosas del Señor, que hay un infierno y hay una vida eterna. La vida eterna se consigue a través de recibir a Jesús como Señor y Salvador. El infierno se consigue a través de no haber tenido la oportunidad de un arrepentimiento e ingresarte en los caminos del Señor, siguiendo un estilo de vida
que lo único que hacía era destruir este cuerpo, ¿no es cierto?, que Dios nos ha dado natural para una separación eterna de Dios, una morada eterna de Dios. Sin Cristo no hay posibilidades para esa morada eterna. Hay una condena, ahí sí se efectúa una condenación, y esa condenación es el infierno. Por eso Dios nos está hablando, y a través de las cosas que pasamos, las situaciones que pasamos, es un tiempo que Dios nos da para corregirnos, para arrepentirnos, para librarnos, como dice la palabra acá, ¿no? Que versículo 5, los que viven conforme a la carne, dice, de las cosas que son de la carne se ocupan. Más los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Por eso es importante aprender de la palabra de Dios. Es importante seguir la instrucción de Dios. Porque en esto hay bendición. Porque si vivimos, como dice acá, conforme a la carne, la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la presencia de Dios. Y uno puede decir, bueno, pero yo no he pecado. He cometido algunos errores. Todo ser humano, desde el momento de que nace, ya trae en su ser la raíz de pecado. Ya la trae. Solo faltan algunos elementos para que se detone en el ser humano, ¿no es cierto? Cualquier cualidad que le lleve a efectuar pecado. Y de esto podríamos hablar mucho, enumerar muchas cosas de las cuales, ¿no es cierto?, se traducen en pecado en la vida del ser humano. Pero eso ya está, en el momento que nacimos, ya viene ingresado en nuestro ser. Desde la fundación del mundo, desde la primera desobediencia entre Adán y Eva, desde ahí en adelante, cada ser humano ingresó en su ser una raíz de pecado. Por eso nos dice acá la palabra, ¿no? Que los que andan, dice, conforme a la carne, dice, de las cosas de la carne se ocupan. Mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu se ocupa. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar. Eso es lo que Dios pretende en nosotros, ¿no es cierto? Que vayamos generando cambios en nuestra vida, buscándole Él, aprendiéndole de Él. Para eso Dios nos dejó el Espíritu Santo, para que nos enseñe, nos recuerde cada día las cosas, para que nos vaya instruyendo. En versículo 6 dice, porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu es vida y paz. La intención de la carne es muerte, mas el Espíritu es vida y paz. Y esto podríamos decir, ¿no? Y podríamos poner ejemplos ahí en eso. ¿Cuántas cosas que a lo mejor hacemos naturalmente o carnalmente nos pueden llevar a una muerte, una separación definitiva de la presencia de Dios? Pero si vivimos bajo la ordenanza de Dios, dirigido por el Espíritu Santo de Dios, nos va a traer paz y nos va a traer vida. Es un tiempo para aferrarnos a las promesas del Señor. Es un tiempo para aferrarnos a las promesas del Señor. ¿Qué queremos por nuestra vida? ¿Queremos vida o queremos muerte? Eso es lo que nosotros tenemos que decidir. Esta pausa que Dios nos ha dado en nuestra vida es para tomar decisiones. Decisiones serias en cuanto a cómo va a funcionar después de que pase todo esto en nuestra vida. ¿Va a seguir igual? ¿Va a mejorar? ¿Va a seguir peor? Por eso Dios nos está hablando en este tiempo. Es tiempo para corregir, es tiempo para sentarse, pensar, rearmar todo aquello que a lo mejor veníamos haciendo mal. En versículo 7 dice, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios. Cada cosa que nosotros podamos hacer consciente e inconscientemente que no se ajusta a la palabra de Dios, eso causa enemistad entre nosotros y Dios. Y eso se llama pecado, ¿no? Es la manera que quisiéramos poder. Desobediencia, rebeliones, enojos, qué sé yo, cualquier otra situación que no va acorde a la palabra de Dios se transforma en enemistad con Dios. Por eso Dios nos ha dejado un manual. Este manual para instruirnos, para enseñarnos cómo es que tenemos que caminar, cómo es que nos tenemos que direccionar con Él, para que haya resultados y efectos en nuestra vida. Nosotros podemos aprovechar o desaprovechar este tiempo de pausa que Dios nos da para acomodar nuestra vida. Podemos aprovecharlo o desaprovechar este tiempo que Dios nos da para acomodar nuestra vida. Y yo creo que tú quieres aprovechar este tiempo
Tú que conoces al Señor, sabes cómo aprovechar a través de la palabra. Y tú que no lo conoces, es tiempo de que le conozcas y recuperes el tiempo perdido. Que puedas aprovechar este tiempo que Dios nos ha dado para corregir nuestro caminar. Todos en alguna manera hemos fallado y seguimos fallando. Pero ahí está Dios. Dios es fiel a perdonarnos, a encauzarnos y a enseñarnos el camino que tenemos que seguir para que cada día cometamos menos errores. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Es lo que Dios nos habla a través de este pasaje, ¿no es cierto?, de Romanos capítulo 8. Entonces nosotros podemos aprovechar o desaprovechar este tiempo de pausa que Dios nos da para acomodar nuestra vida. El otro día escuchaba un consejo de parte del gobierno, de un ministro ahí, tocante a estas privaciones que habían hoy en día de la libertad, ¿no es cierto? Y algo muy, muy delicado, que sonó muy mal, muy, muy mal. Y justamente en este tiempo que la familia se tiene que reordenar, los padres con los hijos con los padres, ¿no es cierto?, de tratar de encauzar una mentalidad sana, este hombre, ¿no es cierto?, dejaba tirado ahí como consejo. Yo digo, ¿cómo puede ser que desde el lugar donde está este hombre ocupando diga semejante consejo? Por ejemplo, una de las cosas que decía, bueno, era, si no puedes salir, no puedes estar con tu pareja o lo que sea por una cuestión, puedes hacer una relación y tener un sexo virtual. ¿Cómo una persona que tiene que direccionar y, ¿no es cierto?, y conducir y enseñar un modo de vida puede aconsejar semejante cosa? Es como si le hubiera dicho directamente, bueno, mira, si no puedes estar con tu pareja o tu novia o lo que sea, ¿no es cierto? Bueno, alquílate, ahí en internet tienes varios sitios donde puedes entrar, sacar pornografía y deleitarte a ti mismo y satisfacer tu necesidad. Pecado. ¿Cómo puede haber un consejo de tal manera cuando hay un momento donde Dios quiere reconstruir la familia, donde quiere cambiar la mentalidad? Y principalmente en los hijos, ¿no? En los jóvenes que están siendo bombardeados, y no jóvenes también, que están siendo bombardeados por todo este tipo de informaciones. Y si de este lugar, ¿no es cierto?, de responsabilidad que tiene, se sale de tal consejo, ¿qué se puede esperar de la sociedad? ¿Qué se puede esperar en un futuro? ¿Qué se puede esperar? En vez de acomodar, ¿no es cierto?, y sanar la mentalidad de los jóvenes o los mayores o de quienes estén en esta situación, le está dando la puerta a una condenación eterna. A un estado, ¿no es cierto?, donde va a sentir el peso algún día y el juicio de Dios por tales acciones. Es inconcebible lo que este hombre aconsejaba. Por eso dice la palabra acá, ¿no?, que la intención de la carne es enemistad contra Dios. Lo que este hombre estaba aconsejando era para directamente condenar a aquellos que van a entrar, ¿no es cierto?, y cuántos van a entrar en esta forma de tener, ¿no es cierto?, esa unión que en este momento no se puede. Ilegal, ilegítima, fornicación, adulterio. Es ilegal. Por eso la palabra de Dios nos aconseja, ¿no? Si andamos en la carne, dice, la carne es enemistad contra Dios. En versículo 8 dice, así que los que están en la carne, dice, no pueden agradar a Dios. Por eso es terrible el consejo que se daba. En vez de tratar de sanar el corazón, sanar el espíritu, lo está sumergiendo con ese consejo a una condenación peor todavía. Los que están en la carne, dicen, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, dicen, no estáis en la carne, sino en el espíritu. Si es que el espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Cuál va a ser nuestra decisión? ¿Qué decisión vamos a tomar en este tiempo? ¿Cuál va a ser nuestra conducta en este tiempo? Nuestro pensamiento en este tiempo. ¿Acomodar todo lo que a lo mejor hemos hecho mal o seguir con el mismo ritmo o empeorarlo? ¿Cuál va a ser nuestra decisión? La palabra condenación quiere decir hecho de culpa o culparse. Hecho de culpa o culparse. Por cualquier situación, ¿no? Un hecho de culpa o culparse. Y en el mundo cristiano quiere decir tormento eterno en el infierno. Tormento eterno en el infierno como castigo por los pecados cometidos. Como castigo por los pecados cometidos. En Romanos 6, versículo 23 dice que la paga de pecado
es muerte. La paga de pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. ¿Qué queremos para nuestra vida? ¿Una condenación eterna o una vida eterna con Cristo? Es el tiempo de tomar decisiones. En versículo 10 dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, dice, ¿qué va a pasar? Versículo 11. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Es una promesa de parte del Señor. Una terrible promesa de parte del Señor. Dice que nos vivificará en un cuerpo, dice, inmortal. En Cristo. ¿Qué es tu temor en estos días? ¿Qué es lo que te asusta? ¿Qué es lo que te atemoriza en estos días? Lo que el mundo vive hoy día, dice, no proviene de Dios, solo que es el Padre está utilizando esto para que el ser humano, tanto tú como yo, y todo el que está escuchando, dice, vea que solo Dios tiene la solución, Él tiene el poder para librar de la muerte. Solo Él, el que tiene el poder y la decisión de la muerte, sobre la muerte. No hay otro. Para eso mandó a Jesús a morir en la cruz, para que a través de su sacrificio nosotros pudiéramos tener la entrada a librarnos de una condenación eterna, una muerte eterna, separada de Dios, a una vida con Cristo eternamente. Por eso te leía recién ahí, en Romanos 6:23, la paga de pecado es muerte, más la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo. Es lo que nos dice versículo 11, ¿no? Así que, hermanos, dice 12, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivieres conforme a la carne, dice, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificar las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados, dice, por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y a veces podemos decir, todos somos hijos de Dios. Dios dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no había recibido el Espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas haber recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos papá. O sea que no es un tiempo para atemorizarnos, es un tiempo para decir, Señor, yo quiero esto para mi vida. Yo quiero mejorar mi caminar, quiero mejorar mi andar. Quiero conocerte cada día mejor. Y en Isaías, capítulo 43, Isaías 43, versículo 1 dice, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, dice, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí. Te puse nombre, dice, mío eres tú. Es una promesa de Dios. Dice, cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, por los ríos no te anegará. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dice, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel. Yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Soy tu Salvador. Por eso, si tú has estado pasando en este tiempo, ¿no es cierto?, de reflexión, tiempo de pensar, tiempo de mirar hacia atrás, ¿no es cierto? Y en alguna cosa pues dice, la verdad que he fracasado, he errado mal. Y hay condenación en tu ser. Dios te dice, si tú estás en Cristo, no hay condenación. Lo único que tienes que hacer es dejar de vivir en la carne, ocuparte de las cosas de la carne y ocuparte de las cosas del Espíritu. Aprender de la palabra de Dios. Dejar que el Espíritu Santo ingrese en tu vida y te direccione sobre la palabra y lo que Dios tiene preparado para tu vida. Si tú eres una persona de esa, que estás en condenación, ¿no es cierto?, por los errores cometidos, Dios en este momento quiere librarte, quiere limpiarte, quiere sacar esa condenación. Si tú eres una de esas personas, simplemente dile, Señor, he errado en mi camino, he pecado, Señor, contra ti. Pero reconozco que si Cristo vive en mí,
y yo camino con Él, y Él es mi Señor, y lo recibo como Señor y Salvador, tú quitarás toda condenación. Papá, ayúdame en este momento. Yo quiero sentir la libertad, quiero sentirme libre. Que quites esta condenación de mi vida. Tú sabes los errores que he cometido, pero a través de tu palabra me dice que tú eres fiel a perdonar a todo aquel que se arrepiente. Si tú hiciste esa confesión, Dios empezará una etapa nueva en tu vida. Y aférrate a lo que dice la palabra ahí, versículo 1. Que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que te animo en esto, medita en esta palabra, piénsalo. Es tiempo, esta pausa que Dios nos ha dado, es tiempo justamente para que podamos acomodarnos en todo sentido, en nuestra persona, en nuestra familia, en todo lo que hacemos y todo lo que nos rodea. Hay una promesa de Dios que es la vida eterna. Pero también hay otro resultado, que es un infierno. Y Dios no nos quiere ahí, nos quiere al lado de Él en una eternidad. Así que bueno, que el Señor te bendiga. Espero que esta palabra sirva para tu vida como sirve para la mía también. Y podamos seguir caminando y arreglando cada día, ¿no es cierto? Acomodándonos, ¿no es cierto?, a lo que Dios quiere llevarnos a nuestra vida. Y más en estos tiempos que vivimos. Es una bendición esta pausa que tenemos. Tómalo como una bendición, como un descanso para tu alma, para pensar, para meditar, para acomodar las cosas en tu familia, en tu persona, en lo que tú sientas que a lo mejor ahí había condenación. Así que yo te animo en esto. Comparte esta palabra. Es una linda palabra que a mí me ayuda mucho y seguramente a ti también. Compártela ahí con tu familia, con tus amigos, con lo que tú tienes ahí a través de tus redes sociales. Dale ahí un me gusta. Suscríbete para que podamos seguir ahí llevando la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Y será hasta otro momento que Dios nos tenga algo para hablar que edifique, como siempre, nuestra vida. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto.